Hola, estamos aquí nuevamente para continuar con el proceso de entrenamiento en las familias que viven con diabetes, nuestro segundo módulo que nos corresponde en el seguimiento de fisiología y fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Es un elemento muy importante de entendimiento porque va a fincar las bases para conocer el daño estructural que se ocasiona en las células beta y el por qué los pacientes no producen insulina y el por qué los medicamentos vía oral que se utilizan en la diabetes tipo 2 no pueden ser efectivos en la diabetes tipo 1. Y el por qué también la medicina tradicional tiene poco efecto. Los efectos que de pronto se buscan con algunas de los personajes que pueden estar comercializando por tratar de ganar algunos pesos, algunos productos con el afán de curar la diabetes es uno de los elementos que no pueden presentarse en este tipo de patologías, como en muchas otras patologías autoinmunes que vamos a ir revisando a lo largo de la charla. Entonces, todo inicia en la fisiología cuando nosotros consumimos alimentos. Si nosotros consumimos alimentos, llega por la boca, entra al estómago, se absorbe a través del intestino y a través del intestino entra luego, al absorberse, al torrente circulatorio. Entonces el azúcar está posicionada ya en ese momento dentro del organismo. El páncreas en todo este proceso se va dando cuenta de la cantidad de insulina que va llegando. Los receptores en todos los lugares donde están informan al páncreas la cantidad de azúcar que va llegando y el páncreas produce la cantidad de insulina que se requiere para ese proceso. En este sentido, entonces, la glucosa circulando en la sangre para ser llevada a todos los rincones de nuestro organismo está en combinación con la insulina que el páncreas libera también para ir a hacer el efecto en cada una de las células para que la glucosa pueda ser absorbida. Uno de los lugares muy importantes donde la glucosa es indispensable y que solamente se utiliza glucosa como fuente de energía es el cerebro. El cerebro es uno de los principales y es el que nos va a dar la pauta de pronto en qué condiciones se encuentra el nivel de glucosa en la sangre con sus manifestaciones. La glucosa comienza circulando por la sangre, comienza a ser captada también por otros órganos, entonces el tejido graso comienza a captar también la glucosa a través de la actividad de la insulina que revisaremos en un momento más. El músculo almacena un poco de glucosa en forma de glucógeno para su propio uso posterior. Pero también, bueno, está utilizando a lo largo del día la glucosa a través de la actividad de algunas glucotransportadores intracelulares que en general durante la actividad física no requiere mucho la utilización de insulina en ese punto. En, el, en otros órganos como el riñón, por ejemplo, que se filtra un poco de glucosa, el riñón la reabsorbe, no permite que se tire azúcar por la orina, salvo en condiciones en las que el nivel de azúcar está alto y ya revisaremos que permite la pérdida de azúcar, pero como un mecanismo compensador. Si el nivel de azúcar se encuentra habitualmente por debajo de 180 miligramos por decilitro, no se perderá azúcar por la orina. Pero también existe ahí algunos elementos, algunos sistemas que pueden generar azúcar, glucosa en mecanismos con hormonas contrarreguladoras, que conocemos como gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros elementos como grasa y proteínas. Y bueno, el hígado que tiene un elemento muy importante, una funcionalidad muy importante como almacén de glucógeno, pero también como productor de glucosa. Es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las funciones del organismo en relación a glucosa y parte de la gluconeogénesis más importante, que es la formación de glucosa a partir de grasa y proteínas, se lleva predominantemente ahí en el hígado, pero también, como les comentaba, tiene un almacén importante de glucógeno, que bueno, esto lo iremos conociendo progresivamente. El glucógeno entonces está localizado en el músculo para su uso propio y en el hígado para liberarse en situaciones en que el nivel de glucosa baja en la sangre, entonces se libera. El glucógeno, hagan de cuenta que es como si fuera una cadena. Cada eslabón corresponde a una molécula de glucosa y entonces cuando es necesario cada eslabón se va rompiendo para entrar a la circulación. Ese es el mecanismo por el que nosotros podemos tolerar periodos de ayuno un poquito más largos, tanto por la liberación de glucógeno a partir del hígado como por la formación
de glucosa a partir de otros elementos como proteínas y grasas. Estos elementos formados a partir de proteínas y grasas, como vemos en la imagen del lado derecho, es inducida por algunas hormonas que conocemos como hormonas contrarreguladoras, donde está la epinefrina o adrenalina, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, que son los elementos importantes para que en el hígado, a partir de tejidos como ácidos grasos o como músculos, se pueda producir glucosa a partir de ellos. Sin embargo, bueno, en el caso del utilizar tejido graso, se va a producir algunos ácidos que en condiciones de diabetes y falta de insulina en forma muy importante, se acumulan estos ácidos que son cetonas y puede generar una complicación grave que se llama cetoacidosis, que al final de nuestros módulos vamos a revisar en forma más amplia. Entonces, el metabolismo de nuestro organismo requiere de combustible. Nosotros estamos funcionando en forma constante y entonces esta actividad vital física requiere la presencia de glucosa en nuestros tejidos para que podamos funcionar. Funciona nuestro cerebro, nuestra vista, funcionan los movimientos de nuestra lengua, de nuestros músculos, nuestro corazón, hígado, riñón. Todos trabajan a partir de la activación por generar energía a partir de glucosa. Y bueno, el flujo de energía se acompaña de un balance hormonal, como lo comentábamos, de las hormonas contrarreguladoras. Sobre todo en el ayuno, que es donde más estas se activan. La función básicamente de la insulina es la absorción y la captación de glucosa por parte de las células, principalmente en reposo en el músculo y en el tejido adiposo. Estimula la captación de lípidos y síntesis de proteínas. Producción de tejidos. ¿Sí? Sintetizar proteínas significa formar nuevas proteínas dentro del organismo para proteínas estructurales o proteínas de función de enzimas en otros organismos. Inhibe la producción de glucosa a nivel del hígado entonces y inhibe la liberación de triglicéridos desde el tejido adiposo. Entonces mantiene el equilibrio sabiendo que hay glucosa y insulina, la insulina puede penetrar a la célula. Pero ¿cómo funciona esto entonces? Tenemos ahí en el abdomen un órgano que se llama páncreas y dentro de ese páncreas existen unos grupos de células que comentábamos que se llaman islotes de Langerhans. ¿Se acuerdan que en 1868 los había descrito? Entonces los podemos ver ahí. Esos islotes constan de algunas células. Las dos células principales que vamos a revisar, células beta, que son las productoras de insulina básicamente, y células alfa, que son las productoras de glucagón, que son dos elementos que están en equilibrio todos los días, a cada momento, para mantener nuestro nivel de azúcar en condiciones fisiológicas dentro de lo normal. ¿Qué pasa entonces? Tenemos ese páncreas que tiene los islotes de células. Esos islotes de células son encargados de producir insulina. Esa insulina en condiciones normales va a la célula donde va a encontrar un receptor. Ese receptor va a ser activado y le va a mandar un mensaje al sistema metabólico de la célula y esta célula va a producir a su vez unas proteínas transportadoras que se llaman glucoproteínas, glucotransportadores. Van a transportar la glucosa entonces estos dentro de la célula. La célula va a utilizar esta glucosa que fue llevada adentro entonces en la generación de energía. Y la energía dentro de la célula se va a traducir en los movimientos, en todos los músculos de nuestro cuerpo, se va a traducir en el latido del corazón, se va a traducir en la funcionalidad de nuestro cerebro, en nuestra visión, en nuestra audición. Todos los elementos que nosotros hacemos, todo está incentivado por la utilización de la glucosa. Entonces, todos estos elementos van en ese proceso y eso nos mantiene en equilibrio. Esta es la belleza del equilibrio de la glucosa de nuestro cuerpo. No nos damos cuenta que esto pasa. No nos damos cuenta, pero está ahí funcionando en forma continua. Es uno de los miles de elementos que funcionan dentro de nuestro organismo y que no debemos trastornar con sustancias químicas que consumimos todos los días. Entonces, en el desayuno nuestro nivel de azúcar sube y como ya lo vimos, sube el nivel de insulina. También en la comida vuelve a subir el nivel de azúcar, pero al producir insulina, todo regresa a la normalidad. ¿Ven cómo mantiene un equilibrio? Siempre hay una producción basal de insulina y mantiene una producción, un nivel normal de glucosa, ahí lo podemos ver entre 70 y 100 miligramos. Y en la cena, imagínense, tenemos que hacer
prácticamente 12 horas dormidos, donde el nivel de azúcar debe mantenerse en equilibrio. Entonces, todos estos elementos mantienen nuestro equilibrio. El nivel de insulina también tiene una insulina basal durante ese tiempo, porque nuestro organismo está funcionando y requiere estar introduciendo glucosa a cada una de las células para que cada una de las células esté funcionando aún nosotros dormidos. Nuestro cerebro está descansando, pero en ese descanso que está haciendo nuestro cerebro, el metabolismo sigue y todas las funciones de nuestro cuerpo están activas, manteniendo un nivel de azúcar normal con una producción de insulina normal. Es una maravilla nuestra regulación dentro del organismo y qué difícil es cuando esto se pierde. ¿En qué problema nos metemos realmente cuando este tipo de situaciones están perdidas? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo de pronto alguien comienza a desarrollar un problema con la producción de insulina? Bueno, pues tenemos ahí nuestro páncreas, nuestras células beta en los islotes de Langerhans. El cuerpo se equivoca, de pronto una equivocación del organismo en producir anticuerpos en forma equivocada. Normalmente nosotros producimos anticuerpos para defendernos de las enfermedades. Ejemplo, yo me pongo la vacuna del sarampión. Entonces es una partícula que no me causa enfermedad, pero que estimula mi sistema inmunológico para que forme un anticuerpo específico contra el virus del sarampión. Si yo me tomo una vacuna de polio inyectada o tomada, voy a formar anticuerpos específicos contra la polio. O sea, el anticuerpo es algo muy específico, solo va a destruir la molécula para la que fue creado. Así funciona con todas nuestras vacunas. Entonces, forma parte del mecanismo, de los mecanismos que nos protegen, que nos mantienen de pronto dentro del equilibrio en el que estamos. Podemos exponernos a virus. A mí me llega una infección, por ejemplo, puede ser una infección respiratoria por un virus sincicial respiratorio, por no comentar virus que son más agresivos, pero entonces yo voy a formar ya de grande va a pasar que voy a formar anticuerpos contra ese virus y como no hay un medicamento que bloquee el virus sincicial respiratorio, tendré que esperar a que mi cuerpo forme anticuerpos. Primero unos anticuerpos que conocemos como IgM, posteriormente unos anticuerpos IgG, y esos van a destruir el virus y me van a curar de la enfermedad. Y así pasa con muchas de las enfermedades virales de vías respiratorias o de vías digestivas o de enfermedades virales que de pronto pescamos. En este caso el cuerpo se equivoca y entonces erróneamente forma anticuerpos contra un tejido de nuestro cuerpo. Y así pasa con otras enfermedades. Probablemente el ejemplo más característico que podemos ver es vitiligo. El organismo, el cuerpo se equivoca, forma anticuerpos contra los melanocitos que están en la piel. Esos melanocitos, para que nos demos una idea para qué nos sirven, cuando nosotros vamos a la playa y nos exponemos al sol, los melanocitos se dan cuenta de que el sol nos está lastimando. Entonces producen un pigmento para que nos proteja de la flor, del sol, como un filtro. Y entonces terminamos bronceados. Ese es el efecto de los melanocitos. Bueno, pues cuando la gente tiene vitiligo, forma anticuerpos contra estas células que producen el pigmento, entonces dejamos de producir ese pigmento y si nos exponemos al sol, nuestras células ya no están. Entonces no van a responder. Y eso va a hacer que se genere una quemadura muy importante en nuestra piel. Entonces ya no se va a poder broncear la gente que no tiene, que tiene vitiligo cuando se va extendiendo. Y progresivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de ver vitiligo, cómo se va extendiendo hasta que por fin termina por destruir el total de las células que protegen la piel. En este caso, bueno, pues se forman anticuerpos, vemos aquí los anticuerpos, ICA, antiinsulina, antidescarboxilasa del ácido glutámico. Entonces son parte de algunos estos anticuerpos que se han identificado como destructores de la célula beta y que pueden estar presentes en los pacientes que viven con diabetes tipo 1. Entonces esos anticuerpos, imagínense que comienzan a migrar y comienzan a destruir las células progresivamente que producen insulina y eso obviamente entonces va a hacer que esas células destruidas dejen de producir insulina. Entonces la cantidad de insulina que el páncreas puede producir
comienza a disminuir en forma significativa y entonces esa insulina ya no puede hacer el efecto en forma adecuada. Entonces la cantidad de insulina que va llegando progresivamente a la superficie de la célula beta para hacer el efecto es menor. Obviamente entonces la generación de mensaje para que la célula produzca glucotransportadores es menor cada vez. Y entonces hay pocos glucotransportadores en la célula y entonces la cantidad de insulina, de glucosa que va a entrar a la célula es menor. Y entonces se comienza a acumular. Se acumula la glucosa dentro de las arterias de las venas y en los espacios entre las células, que conocemos como espacio intersticial. Entonces, un poquito de azúcar va entrando y progresivamente los pacientes tienen menos energía y entonces comienzan a estar en desánimo, agotados, cansados. Y esto es porque se comienza a generar muy poquita energía por cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vemos cómo la insulina ya trastornó nuestro proceso energético. Pero sigamos. El nivel de glucosa en la sangre entonces comienza a estar cada vez más alto, comienza a identificar al riñón que está muy alto y el riñón, en aras de tratar de ayudar, comienza a tirar azúcar por la orina ahora sí. Y entonces ese azúcar que se va tirando por la orina va jalando también agua. No puede salir el azúcar como cubitos, pues la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, entonces arrastra con ella agua y entonces comienza el paciente a orinar. Y ese es uno de los datos clínicos importantes en alguien que inicia a vivir con diabetes, poliuria. Poliuria significa mucha orina. Orina muchas veces y mucha cantidad de orina. Entonces, en los niños muchas veces nos damos cuenta de que está orinando mucho porque se levanta a hacer pipí en la noche muchas veces o porque se hace pipí en la cama. Después de haber controlado perfectamente sus esfínteres, bueno, comienza a mojar mucho la cama. Pero también se levanta a tomar agua, o está tomando agua en forma muy importante a lo largo del día. Pero muchas veces, o algún otro líquido, muchas veces como las células están tratando de decirle al cuerpo que no le está llegando azúcar, entonces los niños sobre todo comienzan a tener una avidez por cosas azucaradas. Entonces no es raro que estén tomando cantidades muy importantes de jugos o cantidades muy importantes de refrescos. Entonces tener cuidado en ese volumen importante de esto. Entonces vamos juntando las P's: poliuria, polidipsia y polifagia. Recordemos que la célula no le está llegando los nutrientes adecuados, no le está llegando la glucosa porque no está entrando. Entonces comienza a ser una célula hambrienta y comienza a decirle a los órganos que tiene hambre. Y entonces comienzan a comer y comer y comer los pacientes, sobre todo lo que yo les comentaba, cosas que tienen azúcar. Entonces, poliuria, polidipsia y polifagia ya los hemos descifrado y son parte de las primeras P's y la última, pérdida de peso. ¿Por qué se pierde peso? Pues porque entran esas hormonas contrarreguladoras que nosotros estábamos comentando hace un momento y comienzan a utilizar como fuente de energía. Entonces ahora el tejido graso y el tejido muscular. Entonces no es raro encontrar que un paciente, si lo dejamos que evolucione mucho tiempo con el proceso de diabetes y que de pronto comienza a perder peso, cuando lo comenzamos a ver, a veces son pacientes que son muy musculosos y el músculo también se acaba. Entonces, este video y esta serie está diseñada para que quien la estudie, quien la revise, pueda identificar en forma temprana que estamos en un problema y que se debe hacer una evaluación en forma temprana para poder establecer si estamos frente a una diabetes o no. ¿Cómo pasa? Del lado izquierdo vemos ahí el porcentaje de células. Supongamos que tenemos el 100% en algún momento cuando nacemos, pero existe alguna predisposición genética para desarrollar. Se han identificado algunos HLA de alto riesgo que pueden estar predisponiendo a que alguien desarrolle diabetes. HLA son parte del complejo mayor de histocompatibilidad que tenemos allá en nuestros cromosomas, en nuestros genes. O sea, genéticamente podemos tener algunos factores de riesgo. Si en esos factores de riesgo nosotros nos exponemos a factores ambientales que pueden ser gatillo y algunos de ellos descritos que pudiéramos mencionar, puede ser, por ejemplo, algunas infecciones virales,
en el caso de los virus Coxsackie, que pueden ser algunos inductores para la formación de algunos anticuerpos, o bien la alimentación temprana con leche de vaca, que durante muchos años las proteínas de leche de vaca son inductoras de formación de algunos anticuerpos que pueden destruir la célula beta, y es una de las cosas que todavía está ahí en la canasta de pendientes de terminar de identificar, porque no sabemos hasta el momento todavía qué tantos factores pueden estar relacionados. Por eso es tan importante que cuando tengamos nuestros hijos, los alimentemos correcto, los alimentemos de la naturaleza y que tratemos de exponerlos lo menos posible a sustancias químicas. Tratemos de que, perdón, cada uno de los órganos funcione en forma correcta. Cuando estos factores ambientales interactúan entonces con un organismo, con un ser humano que tiene una predisposición genética, entonces se produce esa formación de anticuerpos y comienza entonces los anticuerpos que comenzábamos y comienzan a inflamar la célula beta por daño a la célula. Los anticuerpos y los linfocitos comienzan a destruir las células productoras de insulina. No quiere decir que lleguen y de golpe, ¡pum!, las destruyan. Las va destruyendo progresivamente en una secuencia a una velocidad que todavía tampoco hemos identificado en forma tan certera en este proceso. Progresivamente entonces se va perdiendo las fases de secreción de insulina, se va perdiendo la capacidad de producir insulina. Llega un momento en que de pronto, probablemente en ayunas, el nivel de glucosa amaneciendo está normal, pero si recordamos, cenó a las 8 de la noche, tuvo oportunidad de normalizar aún con una deficiencia de insulina no tan intensa, tuvo la oportunidad de normalizar el nivel de glucosa para en la mañana y resulta que en la mañana termina con un nivel de glucosa de 90 o de 70 o de 80. Pero la tolerancia a la glucosa, que sería a las 2 horas después de la carga de tolerancia a la glucosa, como lo decíamos en el primer video, está alterada. Entonces le damos una carga de glucosa y a las 2 horas no logra. Quiere decir que va en proceso. Y en este caso, pues esto establece ya el foco rojo para decir que este paciente va en un proceso de deterioro de su funcionalidad en relación a la producción de insulina. Entra en un proceso de prediabetes que también ya fue ampliamente discutido. El inicio clínico, las características clínicas de la diabetes pueden iniciar en este momento con los niveles de glucosa entre mayor de 100 pero menor de 126, o la curva de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199, o la hemoglobina glucosilada si está estandarizada también dentro de los rangos que ya conocemos. Y posteriormente sigue la destrucción, ven cómo va cayendo la cantidad de insulina, y se considera que aproximadamente cuando se ha destruido alrededor del 80% de la población de células beta, entonces la cantidad de insulina que se produce es muy pobre y las manifestaciones clínicas de la diabetes aparecen en forma muy certera y ya progresivamente con todas las manifestaciones que comentamos en la diapositiva anterior. Y estos son entonces los rangos que ya comentamos dentro del nivel en el que podemos encontrar a nuestros pacientes. La mayor parte de nuestros pacientes, diabetes tipo 1, niños, adolescentes o adultos, habitualmente cuando los detectamos ya su nivel de azúcar es bastante alto. A veces, en algunas ocasiones, un hallazgo por alguna evaluación que se hace en forma rutinaria, encontramos en forma muy temprana elevaciones del nivel de azúcar que pueden ser tratadas sin ninguna complicación. ¿Sobre qué vamos en este sistema? Que entendamos como población que existe el riesgo, que el riesgo de desarrollar diabetes siempre existe y que periódicamente hay que hacerse algunas evaluaciones, que hay que cuidar de nuestro cuerpo, pero sobre todo identificar en forma temprana esos datos clínicos de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, además de que están fatigados los niños con desánimo, sin ganas de hacer muchas cosas. Y esa puede ser una forma temprana de identificar y evitar que culmine con una cetoacidosis diabética, que es uno de los elementos a los que seguimos teniéndole miedo y que, bueno, en nuestro caso, en nuestra población, cada vez nuestros pacientes en Durango llegan menos frecuentemente
con cetoacidosis. Los médicos los identifican temprano, pero también los pacientes. Tenemos muchos pacientes que han presenciado alguna de estas conferencias o ha estado, o algún paciente que ya vive con diabetes o que tiene un familiar que vive con diabetes tipo 1, niño, adolescente o adulto, y entonces en una plática común se identifica que el niño se está levantando a hacer pipí o se está haciendo pipí en la cama, y entonces es un punto importante para identificar temprano, antes de que la catástrofe de cetoacidosis llegue a la vida de ese niño, porque eso implica, en la mayor parte de los casos, ingresar a una unidad de terapia intensiva, que es a lo que no queremos llegar. Continuamos, seguiremos presentando los módulos a continuación para el entrenamiento completo. Dios nos bendiga a todos. Gracias.